lo que son protecciones. Mucho gusto nuevamente, mi nombre es Pavel Castillo, soy jefe de línea de protecciones de Manelsa. En esta oportunidad, probablemente algunos ya me conocen que en mi caso siempre exponíamos el tema de las protecciones contra sobretensiones y descargas de radio, ¿no? En esta oportunidad vamos a cambiar un poco ese escenario, ¿sí? Vamos a citarlo también para entrar en contexto, ya que el tema de protecciones a nivel transitorios puede ser de muchos tipos, de muchas características, ¿no? Nos hemos centrado en el tema de las protecciones contra sobretensiones, ¿no? Es diferente y vamos a recorrer un poco, analizar un poco esas gráficas y diferenciarlas de las transitorias permanentes, ¿no? Que los casos también llegan a ocurrir, particularmente cuando en el transformador, ¿no? En el transformador principal, ¿no? Lo que modifica el voltaje de media a baja tensión tiene problemas con el neutro, particularmente es por eso, ¿no? Vamos a ver por qué se repercute, básicamente cómo cambian los voltajes y cuáles son los elementos de protección para proteger, para la redundancia, ¿no? Este fenómeno. Muy bien, sin más preámbulo, vamos a comenzar. En un inicio habíamos mencionado eh, en las charlas anteriores, también por supuesto si quieren saber más de nuestras charlas y capacitaciones, se encuentran en nuestra página de YouTube, ¿no? En nuestra cuenta de YouTube, ahí se encuentran todas las grabaciones que nosotros brindamos para los clientes. Muy bien, como lo había comentado en un inicio, referente a los transitorios, las sobretensiones contra descargas de rayos, sobretensiones generados por corriente inducida, ¿no? Ese tipo de fenómenos es una forma de transitorio que ocurre con cortísimo tiempo, ¿no? Y en muchos casos es imperceptible para muchos equipos de protección, como por ejemplo los relés o los fusibles o los breakers principalmente, ¿no? Que son elementos electromecánicos y se activan todavía a los milisegundos, ¿no? Que particularmente eso es para un cortocircuito, sobrecarga de mi sistema eléctrico, ¿no? Es algo que uno tiene que saber diferenciar. Entonces, siempre en las charlas que yo he llegado a dictar, clasifico y diferencio los equipos de protección para diferente tipo de fenómeno o transitorio en la electricidad, ¿no? A nivel eléctrico. Entonces, eso es algo que uno tiene que tener bastante en claro, que ningún componente reemplaza al otro, ¿no? El fusible no reemplaza al supresor, el supresor no reemplaza el breaker, ¿no? Entonces, cada elemento se ciñe bajo algún fenómeno eléctrico en particular. En el tema de protecciones, ya muchísimas veces hemos hablado, en el caso de EDEN, eh, sirve específicamente para pulsos de corrientes de gran capacidad, de gran intensidad que se generan en un cortísimo tiempo, ¿no? Y hablamos de microsegundos, ¿no? Tanto por efecto de rayo como también por efecto de factores humanos que se generan sobre tensiones también en la línea, ¿no? Entonces, esto ya lo hemos hablado en muchísimas ocasiones, ¿sí? Y algo que nosotros, bueno, también por supuesto que en la descarga del ruido y a generar un impacto directo, se genera una corriente inducida, ¿no? Por un efecto electromagnético. Como ven, hay bastantes tipos de consecuencias referente a lo que son estas sobretensiones, ¿no? Y en el caso de los de descargas de rayos se generan estas corrientes que forman una corriente inducida y esto puede afectar a los equipos, ¿no? Para haciendo un poco de memoria, hacemos también que lo llevamos a nivel de análisis y abajo la normativa 61643-11 internacional, AIS. Entonces, esto hace de que ya está contemplado la forma de onda del rayo o de la corriente inducida o de las sobretensiones. Hay una forma de onda en particular y eso hace de que podamos analizar con mayor detalle cómo esto podría afectar a los equipos finales. Tuve un minuto.
Ya ve, disculpe. Entonces, eso nosotros tenemos que tenerlo bien claro, porque inclusive en estos tiempos todavía existen confusiones referente a las sobretensiones, ¿no? Y en muchos casos, inclusive en estos días, muchos clientes, muchas consultas existen por parte a nuestros correos, a nuestras cuentas, solicitándonos información de, por ejemplo, protecciones para una sobretensión de 300, 200 kiloamperios, ¿no? Y eso es todo, ¿no? Así lo colocan. Necesito protegerme contra una sobretensión de 200, 300 kiloamperios. Y nuevamente, esa información no es suficiente, ya que como ven, ¿qué tipo de sobretensiones de sobretensiones estamos hablando? ¿No? De 10-350, de 8/20, que en el típico de sobretensiones por corriente inducida o por factor máquina, ¿no? Que se llegan a generar ese tipo de sobretensiones. Algunas veces me hacen la consulta, ¿puede generar este tipo de sobretensiones? Apertura y cierre de un breaker general, ¿no? Por ejemplo, cuando no está adecuadamente, no cuenta con un adecuado mantenimiento, ¿no? Arranque estrella de triángulo de un motor de gran capacidad o de resistencias, también puede ocurrir, ¿no? Algún fenómeno de proceso, de una máquina de proceso, particularmente cuando hace accionamientos muy, este, digamos, muy intensos y constantes, ¿no? Y por supuesto también problemas en el transformador que se pueden generar. Y acá ya volvemos en el tema. Particularmente en el tema de los transformadores, no solamente pueden ocurrirse estos problemas de sobretensiones, por supuesto, también ocurre otro tipo de sobretensiones de las cuales que vamos a centrarnos ahora. Bueno, solamente acá para repasar, para diferenciar el tema de las sobretensiones, ¿no? Ya sea por descarga de rayos o por sobretensiones generadas por corriente inducida. Es diferente, ¿no? La carga energética, la energía de ambas formas de onda son muy diferentes, ¿no? Muy bien, entonces vamos a centrarnos, como les mencioné, en las fallas del transformador, particularmente en el neutro, pero primero tenemos que identificar también, ¿no? De qué transformador tenemos, ¿no? Particularmente si hablamos de dos tecnologías, tanto las normativas europeas, que es la internacional, ¿no? La IEC, la 60134-1, te contempla que en el devanado secundario tú tienes dos tipos de configuraciones eléctricas, ¿no? Ya sea que sean delta, perdón, disculpe, ese es el transformador americano. En IS tú tienes solamente una configuración en el sistema del devanado secundario, que es en estrella, ¿no? Y siempre cuando es en estrella, siempre acá se contempla un neutro, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de un neutro que va a utilizarse también para hacer, digamos, mi sistema eléctrico, mi circuitería eléctrica, ¿no? En algunos casos no se utiliza el neutro, ¿no? Se queda en la parte inicial, digamos, del transformador, se aísla, ¿no? Se pone una alta impedancia y se denomina un sistema eléctrico con transformador con neutro aislado, ¿no? Entonces, en ese tipo de configuraciones eléctricas, ya se va inclinando a que sea un sistema de tipo IT. Como vemos acá, no existe el neutro, pero el neutro se encuentra ahí aislado, ¿no? En algunos casos, nosotros tenemos el neutros combinados con la Tierra, ¿no? Es un sistema eléctrico de tipo TNC, ¿no? En este caso, yo combino el neutro con la Tierra y esto a veces no es muy usual, no lo he visto mucho, ¿ok? Pero sí existe, por ejemplo, está acá. Pero acá, por ejemplo, entra a veces en algunas confusiones porque como no se ve el neutro, uno identifica que no tiene, ¿no? Por ejemplo, un integrador que quiere hacer algún trabajo eléctrico, ¿no? El cliente final, cuando no tiene claro este sistema eléctrico, uno interpreta solamente ve 3 hilos. Ah, ya no tiene neutro, lo dice. Y no es así, ¿no? Uno tiene que identificar si es que el neutro está combinado con la Tierra. Como menciono, no es muy usual, pero si llega a haber ese tipo de configuración, existe. Ese es el problema de no manejar una configuración eléctrica estándar, ¿no? Sabemos que manejamos las dos tecnologías, ya sean transformadores americanos, normativa ANSI,
o la internacional como lo que vemos acá, ¿no? Entonces, uno tiene que estar bien pendiente de cómo es su sistema eléctrico. Muy bien, lo que es más fácil cuando identificamos un neutro, ¿no? Se corre un neutro, ¿ok? Entonces, denominamos neutro corrido y lo diferenciamos con la Tierra, ¿no? Acá ya tenemos, digamos, un sistema de cuatro polos, ¿ok? Entonces, un punto peculiar que yo tengo aquí es como ya tengo diferenciado y tengo cuatro polos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de supresores, como ya lo habíamos mencionado, los supresores se dimensionan por fase, no se dimensiona por voltaje de fase, no por voltaje de línea. Entonces, por ser voltaje de fase, yo tengo que aplicar la raíz de 3 al sistema, ¿no? Para, digamos, dimensionar el supresor, ¿no? Uno siempre tiene que tomar en cuenta esas consideraciones, ¿no? Y por supuesto también saber diferenciar si estamos hablando de un sistema TNS como un sistema TT, ¿no? En un sistema TT también tengo el neutro, pero la diferencia así, importante, la principal, es de que la tierra no la estoy corriendo desde el transformador. Mejor dicho, no estoy utilizando la misma tierra. Cuando tengo tierras independientes, diferentes, de diferentes resistencias, se contempla, se denomina que fuera un sistema TT, ¿no? Un sistema TT en configuración. Pero de ahí igual se aplica la raíz de 3. En resumen, siempre cuando se ve contemplado el uso del neutro, se tiene que utilizar la raíz de 3 si quiero dimensionar un supresor, por ejemplo. En el caso de los ANSI, ya, si bien es cierto, acá sí existe el devanado en dos formas, en dos configuraciones diferentes, ¿no? Ya sea en estrella, también existe en estrella, ¿ok? Hablando siempre del devanado secundario, ¿no? Pero también existe el delta. Y en el sistema delta, por ejemplo, este de acá, que es el más común, ¿no? Ese es el más común, digamos, en este tipo de transformadores. Esto lo utilizan mucho en muchas minas, ¿no? Muchas minas cuando tienen un transformador es el tipo delta, entonces ya no hablamos del neutro, por ejemplo, ¿no? Entonces no hay esta descompensación, ¿no? No se aplica la raíz de 3. El voltaje de fase vendría a ser igual al voltaje de línea, entonces ya no llegaría a contemplar el vínculo del neutro en ningún sistema eléctrico, ¿no? Acá ya hablamos, digamos, agarrar dos hilos, hablamos del sistema bifásico, ¿no? Línea uno con línea 2, por ejemplo, ¿no? En cambio, en el transformador en IS, si estoy utilizando el neutro, ahí hablamos de sistemas monofásicos, ¿no? Porque estoy utilizando una línea con el neutro, que es lo más común. ¿Ok? Están haciendo una consulta, vamos a responder luego las preguntas. Acá menciona, pero vamos a leerlo y vamos a compartir esto, a ver si se puede responder. Con el instrumento, ¿cuánto debe marcar el neutro y la línea y tierra entre línea para identificarlo? No llego a entender bien su consulta. A ver, ok, estamos hablando de un multímetro que yo llevo a conectar, ¿no? Este, Cuando tengo que conectar una línea con el neutro, eso es lo que entiendo, ¿no? Marcar entre el neutro y línea. Es la raíz de 3, ¿sí? Es la raíz de 3 de tu sistema eléctrico, ¿no? Si tu transformador es de 420 o 380, aplicamos la raíz de 3 y eso es lo que te tiene que marcar cuando estás poniendo la línea al neutro, ¿correcto? Por ejemplo, si fuera un delta, ¿cuánto mide si conecto cuando mido la tierra y como no hay neutro, ¿no? Y una de las líneas, ¿no? ¿Cuánto mide? Bueno, dependía, y acaba por sentido común, ¿no? La Tierra está basado bajo una resistencia, ¿no? Entonces, va a depender mucho de la resistencia, ¿no? Entonces, se especifica que en el peor de los casos, y esto no debería pasar, por supuesto, debe ser menor al voltaje de línea, ¿no? Es lo único que puede determinarse, ¿no? De ahí tiene que salir un voltaje específico, pero siempre tiene que ser menor al voltaje de línea, por supuesto, ¿no? Entonces, por eso no se aplica, siempre se denomina como si fuera 480, por ejemplo, los transformadores. Normalmente los transformadores que son 480 casi todos son delta. Es lo que nuestra experiencia tenemos, ¿no? Un detalle importante ya hablando del tema de los sistemas eléctricos, por ejemplo, algo que también ocurre acá en algunos casos hemos identificado ejemplo, es este sistema, ¿no? Este sistema TT.
donde el neutro no es corrido, ¿sí? No es corrido. El neutro se conecta directamente a la Tierra, sin ninguna impedancia, por ejemplo, ¿no? Entonces se conecta indirectamente a la Tierra. Y también, si yo tengo un sistema eléctrico, lo vuelvo a utilizar, sacándolo de la misma Tierra, por ejemplo, ¿no? Es un sistema de 3 hilos, pero el neutro es una conexión indirecta de neutro, por ejemplo. Bien, bien peculiar, ¿no? En este caso, como si estoy utilizando el neutro, sí se sigue aplicando la raíz de 3. Es un caso que nosotros vimos en alguna oportunidad, ¿no? Un poco complicado. No era un sistema TT, no había un cable directamente corría que se está utilizando el neutro. El neutro se llegaba a conectar a la Tierra y se volvió a utilizar por la misma, ¿no? No había una conexión directa, por ejemplo. Pero a mí me dijeron, ¿y ahí cómo aplico, no? ¿Se aplica o no se aplica la regla 3? La respuesta es que sí. Llegamos a hacer las consultas y sí, se llega el mismo este factor. Porque estaba utilizando el neutro. Pero acá hay un tema. En el mejor de los casos era la raíz de 3 pura. Uno tendría que sí considerar una tolerancia, digamos, un poco mayor. Para este tipo de escenarios, por ejemplo, hagamos un ejercicio sencillo, ¿no? Si este transformador fuera 400 voltios, ¿no? 400 voltios, muy bien, ok, de acuerdo. Entonces, si yo aplico la raíz de 3 de 400 voltios, tengo 230 voltios. Significa que mi sistema eléctrico a nivel de voltaje de fase es 430. Muy bien. Pero cuando yo no tengo esta conexión directa, ¿sí? Lo ideal también sería que se acercara a los 230, pero nunca va a ser 230, va a acercarse, ¿sí? Porque la Tierra tiene una resistencia, ¿no? Y mientras peor sea la Tierra, este voltaje va a aumentar. Si yo quiero combinar un neutro con una línea, por ejemplo, va a ser 230, 240, 240, 250, podría llegar, sí, podría llegar. Entonces, yo estoy condicionado a que la resistencia de la Tierra sea bastante baja. Cuando yo, eh, creo que se denomina neutro aterrado, por ejemplo, neutro a tierra, directamente, sin ninguna impedancia. Entonces, en ese tipo de configuraciones se acerca, pero nunca es la raíz de 3. Puede ser de 230, por ejemplo, puede ser 235, 240, algo por el estilo. ¿Ok? Esa es la observación que llegamos a identificar. Un caso bastante interesante que nos llegamos a topar y que comparto con ustedes. Muy bien, entonces ya conocemos los tipos de transformadores, muy importante para identificar. En el caso de que se utilice el delta, por ejemplo, yo mido una línea con la Tierra, se va a acercar a los 480, ¿no? Se va a acercar, nunca van a ser iguales también, porque nuevamente, como menciono, depende de la resistencia de la Tierra. Si tiene más resistencia, significa que la corriente por la resistencia, el voltaje es mayor, ¿no? Por una resistencia mayor, ¿no? Si no es un ohmio, por ejemplo, pues nunca es. Estamos hablando de 20, 30 ohmios, dependiendo también de la corriente que llegue a circular, y la diferencia potencial entre una línea y la Tierra comienza a reducirse, ¿no? No estamos hablando de 0 a 480, ¿no? Estamos hablando de 480 y 5 y 10 y 15 voltios, ¿no? Y ahí tenemos la diferencia y se vendría a ser el voltaje, digamos, ¿no? Entonces, esas cosillas son bien importantes a tomar en cuenta en este tipo de sistemas de configuración eléctrica. Muy bien, entonces, yendo un poco a estos conceptos que son importantes, identificar, digamos, he hecho un pequeño repaso en el tema de las sobretensiones. Eh, Siempre, en el caso cuando se utiliza un devanado, perdón, en el devanado secundario está utilizándose un neutro, ¿sí? Ya es posible en algunas circunstancias, va a depender de un mal mantenimiento, ¿no? De una inadecuada instalación eléctrica, de que el transformador no sea de buena calidad, ¿no? O sea, hay muchos factores, pero el resultante es ¿no? Que el neutro tienda a tener problemas, ¿no? Entonces, en ese tipo de circunstancias ya no hablamos de una sobretensión, que en el caso de que se puede ocurrir, sí, sí podría ocurrir cuando existe un problema en el neutro, una sobretensión de pico, ¿no? Donde el supresor debería actuar. Pero lo más habitual, entre comillas, si existiera un problema, es de que los voltajes comienzan a desbalancearse,
Ese es el término, ¿no? Y se mantienen ahí. Pueden ser que se mantengan por unos segundos o pueden ser que se mantengan para siempre, ¿no? Hasta que uno lo tenga que reparar, ¿no? Entonces, para ese tipo de balance, digamos, que se llega a formar, existen protecciones permanentes, ¿ok? Este tipo de protecciones ya hace de que al momento no es un supresor, por supuesto, ¿no? No es un supresor y esto hace de que el equipo que va a instalarse, o sea, un dispositivo de protección permanente, detecte cuando existe este aumento, ligero aumento del voltaje por unos segundos, ¿no? Y en el cual cuando ya se excede el umbral de tolerancia, ¿no? En ese tipo de sobretensiones, o no es que sea permanente, las sobretensiones y este equipo te va a reducir, una vez escuché, ¿no? Esto te reduce, no es un regulador de voltaje, no es eso. Este de aquí es el que detecta esos ligeros aumentos de sobretensiones y hace de que active el interruptor automático, en muchos casos viene conjuntamente con un interruptor automático y aperture, ¿no? El tema de la instalación eléctrica, para que no pueda afectar o seguir afectando este tipo de desbalance. En resumen, es eso. No hemos visto, inclusive en nuestros proyectos, que se considere mucho ese tipo de protecciones, ¿no? Cada vez está entrando con más fuerza, pero les comento que en Europa, particularmente, como ven, esta es una normativa europea, ¿no? Una normativa europea, no es la internacional, algunos confunden que es la internacional, no, no es así, es la normativa europea. El AIS es la internacional, es una normativa internacional. El AIN es normativa europea que ya se especifica que en los lugares o inclusive en las residencias tienen que utilizarse ese tipo de sobretensiones para que no se lleguen a afectar los equipos, ¿sí? Ya es bajo ciertas consideraciones, en ciertos lugares, en ciertas instalaciones, tiene que aplicarse sí o sí, por norma, perdón, por normativa, ¿no? Ahí está ya contemplada. Acá recién estamos empezando a conocer este tipo de dispositivos de protección, ¿no? Recién aún, para hacerlo mención. Y en el caso nuestro estamos todavía, ¿no? Libres de considerarlo o no considerarlo, ¿no? Antes, por ejemplo, hace 15 años atrás, el tema de colocar supresores era así te lo colocaban. ¿O lo colocas o no lo colocas? No era obligatorio. Peor aún cuando hablamos de proteger señales, ¿no? Contra sobretensiones. Prácticamente ninguna mina lo utilizaba. Entonces, los tiempos cambian, ya los requerimientos son más exigentes y por supuesto es porque también los equipos modernos ya conllevan con mucha electrónica, son más sensibles a que las perturbaciones de la corriente, ¿no? O las distorsiones del voltaje, son más sensibles y eso hace que se quemen y son equipos muy caros, ¿no? O sea, aumenta la automatización, aumenta las tecnologías y también aumentan las restricciones de cómo tiene que funcionar el sistema eléctrico, ¿no? O sea, mayores protecciones, mayores seguridades. Muy bien. Aquí voy a hacer una pequeña explicación en el tema de cómo tiene que operar estos equipos. Básicamente el término POP, normalmente se maneja así o se conoce así en la internacional. No, es el término de Power Frequency Overload Protection, ¿no? Protecciones contra sobretensiones permanentes de frecuencia industrial, ¿no? Básicamente, como lo acabo de mencionar anteriormente, ¿no? Si el voltaje supera un determinado valor, aquí, ¿no? Se interrumpirá el suministro a tiempo para proteger los equipos que pueden sufrir daños, ¿no? Y acá sí es inversamente proporcional al voltaje que se forma por el problema en el neutro, ¿no? Por ese desbalance, que ya vamos a ver que va a haber unas gráficas ahí, ¿no? Entonces, mientras hay una sobretensión mayor, que quiere decir que se mantenga, por ejemplo, si está trabajando tranquilamente 230, antes de los 155 no pasa nada, ¿no? Entonces, pero ya cuando llega a aumentar, por ejemplo, 275, 230, 350, perdón, 300, 350, ¿no? Entonces, y si no es que este tipo de equipos se active automáticamente, no es así, tiene un rango máximo de funcionamiento, ¿no? Antes de que pueda generarse un disparo, por ejemplo, y mientras más el voltaje sea mayor, porque acá también hay un detalle, a diferencia de los supresores que actúan de forma instantánea, ¿no? Se activan inmediatamente, acá sí yo tengo que tener una tolerancia, porque no olviden que hablamos de unos segundos, como mencioné, ¿no? Unos segundos donde
Por ejemplo, si está trabajando 220 en la nominal o 230 en la nominal, se activa muy rápidamente a 350. ¿No? Ok, se activa a los 350 voltios. Sabemos que de 220 a 350 es un factor de riesgo, ¿no? Bueno, tienen que saltar unos breaks en el tema de desbalance, ¿no? Desbalance de carga, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es un ejemplo, a los 0,75 segundos tiene que aperturar, ¿no? Se interrumpirá el suministro, ¿no? En caso para que no pueda haber un problema en los equipos, ¿correcto? Pero si se eleva solamente un poco, cuando se eleva un poco, digamos, los equipos tienen esa tolerancia de soportar algunos tipos de este tipo de fenómenos eléctricos, ¿no? A nivel de voltaje, ¿no? Y tiene ya más tiempo de poder protegernos, o mejor dicho, de activarse para proteger los equipos, ¿no? Como vemos, es inversamente proporcional, ¿no? En este caso, por supuesto, los supresores no deberían activarse, ¿no? ¿Ok? Bueno, acá hay una corrección. Si se activa, ¿ok? Si se llegan a activar, por ejemplo, el 275, si yo tengo un vínculo con un supresor y un equipo de protección, si se llegan a activar, pero el supresor puede soportar sobretensiones por segundos, ¿sí? Eso sí puede ocurrir. Entonces, el vínculo entre el dispositivo de protección, que es el DPS, y el POP, el POP, o el equipo de protecciones permanentes, tiene que, digamos, estar en sintonía, porque si no, el supresor se puede quemar, ¿no? Porque si vemos que el POP me soporta varios segundos y 300 voltios a un supresor X, lo llega a afectar, sí, porque hay algunos supresores de algunas marcas que pasan los segundos, sí puede llegar inclusive, algunos soportan hasta minutos, algunos soportan algunos segundos, pero si es que esa sobretensión mantiene por más segundos de la tolerancia permitida, el supresor se llega a quemar, ¿sí? En el caso de los supresores dependiendo de qué tipo es, soporta minutos, muy pocos, por supuesto, porque no está diseñado para soportar mucho tiempo por este tipo de sobretensiones. Y es por eso que antes de que el supresor se llegue a deteriorar, el POP tiene que aperturar, ¿no? Con el breaker para que pueda, bueno, va a ahí interrumpir la continuidad del servicio, por supuesto, ¿no? Y el supresor tiene que quedar intacto. Algo muy importante que uno tiene que tomar en cuenta, ¿no? Tiene que haber una sintonía en el supresor que se está utilizando y el dispositivo de protección permanente, ¿no? Para que el tiempo no sea tan largo para que pueda, y esta afecte al supresor en sí. ¿Ok? Entonces, si vamos acá, un ratito voy a leer esa, esa pregunta, para cerrar un poco la idea. Estamos buscando acá. Como habíamos mencionado en un inicio, ¿sí? Este, ¿Cuáles son las causas de estas sobretensiones permanentes que pueden ser, digamos, algunas veces variadas, pero particularmente, como vemos acá, es por este término del neutro, ¿no? Con el neutro tiene algún problema, o hay una pérdida, hay una rotura o desconexión de la misma, ¿no? Entonces esta puede ocasionar daños, ¿no? Bueno, acá lo citan mucho en el tema doméstico, como les dije, en Europa ya en Europa ya esto se está llevando inclusive a los centros comerciales, en muchas industrias se encuentran, en muchos centros residenciales, ¿no? Por eso muchos se citan el tema de televisores, ordenadores electrodomésticos, porque anteriormente ya estaba ya contemplado que cuando se está utilizando un neutro, se tiene que contemplar una protección permanente en la industria. Recién, digamos, en estas épocas en Europa se está ya llevando esto a las zonas residenciales. Acá, por supuesto que no, ¿no? Tenemos, con suerte, tenemos un diferencial y un breaker en algún condominio, ¿no? O en los hogares. Y eso pediría mucho si tenemos un diferencial, ¿no? Conectado ahí. Sabemos nuestras realidades. Pero a nivel industrial, sí, digamos, lo llevamos a nivel industrial, donde sí se encuentra vinculado un neutro corrido en el sistema eléctrico, allá uno tiene que contemplar si es que
puede afectar esto a los equipos finales, ¿no? Que son de mucho valor en el caso de mi industria con procesos determinados, ¿no? Ok, entonces, bueno, básicamente es eso. Y la duración, por supuesto, es estándar. Puede ser unos segundos o puede ser permanentemente cuando la pérdida de neutro es total, ¿no? Entonces, eso ya va a depender de qué daños puede haber en el transformador principal, en el demandado secundario, ¿no? Eso va a determinar mucho. Entonces, ¿qué llega a ocurrir esto? ¿Qué llega a ocasionar esto, digamos, y vamos un poquito más a la parte física, a la parte física, en el sistema eléctrico? Entonces, ¿qué es lo que llega a ocurrir? Que una de las fases es una línea trifásica, por supuesto. Una de las ondas de las fases comienza a salirse del umbral, ¿no? Normalmente yo tengo mi sinusoidal, ¿no? Con un rango máximo, ¿ok? Entonces, máximo y mínimo, por supuesto. Siempre manejamos, no se olviden, en un sistema eléctrico una tolerancia, ¿no? No siempre en la línea eléctrica va a ser 220 o 230, ¿no? Siempre dependiendo también en qué distrito, perdón, en qué provincia nos encontramos. Sabemos que en Lima la tolerancia es menor, si no me equivoco es más o menos 10, y alguien me corrige, por favor. Y en provincia es mucho mayor, creo que es más o menos 15, es lo que está contemplando, digamos, la tolerancia de los voltajes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que llega a ocurrir, ¿no? Entonces, se llega a ocurrir que entonces existe una bajada de tensión, una subida de tensión, ¿no? Normalmente son subidas de tensiones, pero si hablamos a nivel de soledoide, ocurren las dos. Porque en la soledoide tú tienes, ¿no? En la parte superior, digamos, y vemos el sistema eléctrico, a frecuencias de 60 Hz que estamos trabajando, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, te especifica que las tensiones, la bajada de tensiones va a ocurrir donde existe más carga, o sea, donde existe más consumo, ¿no? Y la subida de tensiones va a existir donde no hay mucha carga conectada, ¿no? Digamos. O sea, hay una descompensación del voltaje. No va a mantenerse 220 o 220, 230 en el sistema eléctrico. Y no solamente voy a tener subvoltaje o sobrevoltaje, ¿no? En algunas líneas, ¿no? Entonces, uno tiene que considerar eso, ¿no? No es siempre que voy a tener una tensión, una subida de tensión, una bajada de tensión. Va a ser de cómo se encuentra conectado a mi sistema eléctrico y cómo lo encuentro distribuido a nivel de mis cargas, ¿no? Entonces, aquí, digamos, ¿cómo llega a ocurrir? O sea, muy bien, si yo tengo una línea trifásica, ¿no? Llego a tener una línea balanceada, ¿no? Todos, por ejemplo, a 230 voltios, ¿ok? Entonces, cuando llego, digamos, a tener un problema, una variación o pérdida del neutro, ¿qué es lo que llega a ocurrir? Como vemos acá, por ejemplo, ¿no? Cuando este triángulo, lo que son electricistas, probablemente ya lo conocen mejor, ¿no? Cuando yo tengo mis puntos de línea en el medio del neutro, ¿no? Básicamente, que el sistema equilibrado o balanceado es cuando tengo un punto equidistante, ¿no? En todas mis líneas. Ya cuando comienzo a perder el neutro, esta corrida, digamos, se llega a mover y existe una diferencia potencial, ya, digamos, una descompensación de los voltajes. Entonces, en este tipo de sistemas, como vemos, ya no voy a trabajar con 230, ¿no? En unas líneas voy a tener mucho más y en otras voy a tener mucho menos, ¿no? O sea, en este sistema, digamos, yo me estoy desbalanceando, ¿no? Entonces, dependiendo de, por ejemplo, si yo voy a utilizar las líneas monofásicas, ¿no? Una línea monofásica, dependiendo de la línea que me encuentro conectado, y si no encuentro yo mucha carga, voy a tener sobrevoltaje o subvoltaje, ¿no? Es lo que me habíamos mencionado. Entonces, cuando esto, digamos, llega a ocurrir, esto cuando llega a ocurrir, ya básicamente lo primero, entonces el neutro tiene un problema si es que probablemente se haya cortado o se haya tenido un problema de pérdida, ¿no? Entonces ya esto, dependiendo de qué problema tenga el neutro, como dije, puede durar algunos segundos o ya puede ser permanente, ¿no? En el caso de la permanencia, este tipo de dispositivos, por ejemplo, este es para un sistema monofásico, ¿ok? Cuenta con un supresor, la línea POC y un diferencial, ¿no? Como vemos acá. Entonces, siempre lo atribuyen el diferencial para poder aperturar el sistema eléctrico si pasa los segundos que tiene la tolerancia del sistema POP, ¿no?
Por ejemplo, y como lo habíamos mencionado, acá normalmente es al revés, pero acá lo pusieron así. En el tema de los tiempos, la vertical con la horizontal el nivel de voltaje, cuando comienza a incrementar el voltaje, o sea, si yo voy de mi trabajo normal, de lo nominal, de 230 a 220, como había mencionado, y salta, por ejemplo, pues, a 310, ¿no? Entonces los tiempos son mucho menores que puede tener esa tolerancia, ¿no? Entonces ese tiempo es mucho menor, existe un umbral, por supuesto, de tolerancia. Entonces ahí puede esperar unos segundos y llega a aperturar, que es esta zona, digamos, este color un poco oscura, ¿no? Entonces llega a aperturar porque ya no puede seguir procesando ese tipo de sobretensiones. ¿Y cuánta sobretensión puede actuar, digamos, ¿no? No es que sea el infinito y más allá, ¿no? Por ejemplo, lo que es habitual en la línea de 220 voltios, ¿no? Que contemplamos acá, que esto vendría a ser de un sistema eléctrico de 400 voltios, ¿no? Porque acá estamos utilizando el neutro, se aplicó la raíz de 3. Entonces aquí tiene que ser menor, por supuesto, mi voltaje de línea. Entonces, máximo, por ejemplo, algunos décimas de segundo. Si es que de 220 sube a 360, 370, acercándose al voltaje de línea, al valor de voltaje de línea, entonces solamente te permite unos segundos, muy pocos segundos, décimas de segundos, perdón, que tenga ese tipo de sobretensiones. Te llega a aperturar el sistema, ¿no? ¿Ok? Llega a aperturar el sistema para que pueda proteger a sus equipos, porque no puede trabajar mucho tiempo con esas consideraciones, con ese tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, básicamente es un elemento protector bastante sencillo, en verdad. No hay mucha ciencia con este tipo de productos, ¿sí? Básicamente acá somos de la consecuencia del problema de neutro que puede ocurrir y el desbalance de los voltajes que ocurren entre las líneas y el neutro, se aplica este sistema y tiene la tolerancia de soportar unos segundos dependiendo del voltaje. Esto va a ser dependiendo del daño del neutro. Pues, siempre tiene que ser menor al voltaje de línea. Puede ser varios segundos si son solamente ligeras sobretensiones o pueden ser décimas de segundos si son sobretensiones muy cercanas al voltaje de línea, ¿no? Para que pueda aperturar mi sistema eléctrico. Por supuesto que voy a perder la continuidad de servicio, pero tanto el supresor tiene que mantenerse intacto y también los equipos finales tienen que mantenerse intactos, ¿no? Básicamente es eso, bastante sencillo, en verdad, no es mucho audio. A ver. ¿Algo me copian? ¿Me copian? Ahí alguien me mencionó que no había audio. Veo que sí hay audio. Sí hay audio. Ah, ya. Ok, ok, perfecto, gracias. Ok, bien. Entonces, básicamente es eso, el funcionamiento es un sistema bastante sencillo, mucha cultura todavía por aprender para este tipo de sistemas, ¿no? En este segundo instante le acabo de mencionar cómo es el funcionamiento y las implicancias y las consecuencias, ¿no? Que tiene que utilizarse cuando se considera un neutro, se utiliza un neutro en un sistema eléctrico, ¿no? Entonces, la causa de que el neutro se pueda afectar y todo ello, sí ya es, bueno, es relativo, ¿no? Ese ya los electricistas sabrán muy bien cuáles son las causas que puede generar eso. Falta de mantenimiento, mala calidad del transformador, condiciones no adecuadas de conexión. No hay muchas formas de que el neutro pueda ser afectado, ¿no? Es por esa razón, digamos, en algunas minas no se utiliza el neutro, o sea, se trabaja con delta, ¿sí? Se trabaja con delta, línea a línea, y para ese tipo, por ejemplo, de sistemas eléctricos, las protecciones, por ejemplo, se complican un poco. A nivel de supresores, ya menciono, ¿no? A nivel de los supresores, por ejemplo, porque los delta normalmente trabajan a 480 delta, ¿no? Solamente tres fases. Y ahí, por ejemplo, existen muchas confusiones de qué tipo de protecciones, a nivel de sobretensiones ya menciono, ¿ok? Acá, por ejemplo, este tipo de protecciones no tendría caso, pues, ¿no? Ahí, por ejemplo, a 480, si es una zona donde existen descargas de rayos, ahí uno tiene que tomar las consideraciones de proteger tanto en tipo 1 y tipo 2. Y en normativas internacionales como la IEC 61643
no hay combinados a voltajes tan elevados. Entonces tiene que colocarse supresores independientes. Y como que ahí, digamos, entre comillas, se complica el escenario porque muchos están muy acostumbrados a utilizar solamente un equipo y ya no, me olvido del problema. En IS uno tiene que tener más cuidado para implementar protecciones contra descarga de rayos donde no existe neutro. ¿Sí? Eso uno tiene que tomar en cuenta. Un momento veo las consultas. Y llegando un poco más a lo que son las soluciones que cumple, que tiene DEN, en este caso, por ejemplo, como les mencioné, en muchos casos ya contempla una protección bajo un supresor, ¿no? El POP y el breaker que se activa cuando ya me excedo la tolerancia del tiempo de respuesta, ¿no? Del tiempo de desbalance del voltaje, ¿no? Entonces, ya sea para una línea monofásica o una línea trifásica, ¿sí? Ya yo llego a contemplar cómo tengo que proteger el tema eléctrico, ¿no? Y como les mencioné, aquí en la internacional, en la IS, tiene que, no, perdón, estoy hablando, acá no se basa en la IS, disculpen, que se basa en la normativa europea, ¿no? Que es particularmente la 55, 50, ¿ok? Este de aquí me llega a contemplar la protección a nivel de sobretensiones permanentes. Como lo había mencionado, existe un sistema monofásico y un sistema trifásico. O sea, por supuesto, tengo contemplado el supresor, que siempre es de tipo 2, ¿ok? No hay supresor en el mercado, inclusive, que sea de tipo 1 o de combinado, siempre es supresor de tipo 2. El POP y un breaker de accionamiento, ¿no? Realmente mi interruptor automático. Por ejemplo, unas características, o sea, la ficha técnica en cual este equipo se llega a contemplar es básicamente un polo, más el neutro, por supuesto, tensión nominal 230, aplicado por el neutro, por supuesto. 4 módulos, sí, existen 4 módulos acá. Primero hace la descripción del nivel de protección, 1.5 voltios eso para los supresores, que es el nivel de protección, ¿ok? Que esta es la sobretensión, ojo, sobretensión, no es permanente, ¿sí? Que te llega a permitir aguas abajo, ¿no? Del supresor, ¿no? Se soporta hasta 5.000 amperios o 15.000 amperios de sobretensiones, ¿no? Y acá venimos con las características de este sistema, ¿no? Máxima tensión de no disparo significa que este de aquí no te va a activar si es que llega, por ejemplo, a los 254 voltios, el POP no va a activarse, ¿no? No llega a activarse. Pero si llega a 255 voltios, hemos visto, ¿no? Normalmente en las fichas técnicas te muestran un cuadro de tolerancia, ¿no? Si no, tampoco se va a activar, por supuesto, pero va a estar, digamos, alerta, ¿no? Va a estar alerta y debe esperar por un determinado tiempo, que estamos hablando de segundos, como vimos en las gráficas, y pasado bastantes segundos se llega a activar, digamos, este, cuando estamos hablando de 255 voltios, ¿no? Por ejemplo, muy cercano, ¿no? Pero cuando ya llega a voltajes mucho mayores, se activa a las décimas de segundo, como habíamos hablado, ¿no? Vos acá te pone los dos rangos, ¿no? No dispara, no hace absolutamente nada. Si el voltaje está a los 254 voltios, no va a pasar nada nunca, ¿sí? Recién va a comenzar a contabilizar, digamos, a tener ese umbral de tiempo, ni bien el voltaje llega a los 255, ¿no? Y unos décimas de segundo a 415 voltios, por ejemplo. En el caso existen diferentes modelos, ¿no? Por ejemplo, de 25 amperios, 32, 40 amperios es lo que se llega a manejar para este tipo de soluciones. Está muy direccionado a lo que son tableros de distribución, ¿no? Particularmente donde las cargas no son tan elevadas, ¿no es así? Y eso, por ejemplo, calza a los sistemas de control o tableros de control. Si eso yo lo llevo a una industria, ¿no? Que es lo más justificado utilizar, digamos, ¿no? Si yo lo llevo a una industria, normalmente los tableros de control sabemos que las cargas no son tan elevadas, 16 amperios, 20, 25 amperios, ¿no? Tenemos nuestro controlador, nuestros comandos y eso es todo, ¿no? A lo mucho una pantalla pequeña HMI o algo por el estilo, ¿no? Las cargas sabemos que son pocas, ¿no? Esto está más direccionado, digamos, no lo podemos llevar en el modo residencial, por supuesto, porque no es justificante, como les dije, ni siquiera en muchos casos utilizan diferenciales, normal, eso estándar, hay que usar.
Este, pero, por ejemplo, una industria sí es muy justificado utilizarla cuando el neutro está utilizando por toda la línea. Que nada para los equipos donde tienen un alto valor y una alta funcionalidad, por ejemplo, como son los controladores, pantallas HMI, ¿no? Que se encuentran en las industrias, se puede utilizar y justificar muy bien estos equipos, ¿no? Bueno, acá el mismo escenario, básicamente, este ya de, para cuatro polos, ¿no? Mis tres líneas y mi neutro, ¿no? Básicamente es lo mismo que se tiene que implementar. Esto, por ejemplo, como llegué a mencionar, es con un supresor de tipo 2, nuevamente de tipo 2, porque eso está básicamente para uso de tableros de distribución. ¿Qué quiere decir? Que aguas arriba, yo tengo, por ejemplo, si es una zona de descarga de rayos, por ejemplo, en la sierra, en una mina, algo por el estilo, ¿puedo usar esto? Bueno, la respuesta es que sí, si estoy utilizando el neutro, ¿no? Pero yo colocar esto, digamos, no bastaría, ¿no? Para proteger mi sistema, ¿no? Acá me protege contra corriente inducida, el tipo 2, contra las sobretensiones permanentes, ¿no? Pero contra la descarga de rayos, que es el supresor de tipo 1, tiene que encontrarse aguas arriba de mi sistema, en un tablero principal, en un tablero general, digamos. Estos son particularmente para los equipos más sensibles o los equipos de distribución que se encuentran en un proceso, ¿no? O un controlador, como ya mencioné. Bueno, lo que se mencionó, acá por ejemplo viene por separado. Cuando yo no quiero, no deseo, no necesito, no quiero hacer más gastos o más inversiones, no quiero utilizar un supresor, ni tipo 1, ni tipo 2, nada. Entonces, ok, de acuerdo, se encuentra contemplado aquí los sistemas de protecciones permanentes de forma independiente. Sin embargo, acá quiero hacer una salvedad. Uno tiene que tener cuidado cuando voy a colocar, digamos, un supresor de otra marca, ¿no? Marca ATME, por ejemplo, ¿no? Yo coloco ahí un supresor de marca definitiva, diferente. Uno tiene que tener en cuenta en los datos del supresor cuánta tolerancia tiene ese supresor contra las sobretensiones permanentes, ¿ok? ¿Cuántos segundos podría soportar? O minutos, ¿sí? Puede soportar segundos, minutos, dependiendo del supresor, como mencioné, ¿no? Porque si son solamente segundos y son más de lo que este POP podría proporcionarte, va a quemar al supresor, porque el supresor va a estar directamente en cortocircuito, o constantemente, perdón, en cortocircuito, ¿no? Y te puede soportar, como dije, sí, sí, los supresores soportan, muchos soportan inclusive minutos, pero va a depender, como dije, del fabricante. Si no soporta, si soporta pocos segundos y este de aquí no se llega a activar, quema el supresor, ¿no? Entonces, por eso tiene que haber una sintonía entre el supresor que yo voy a utilizar y también mi protección permanente que estoy utilizando, ¿no? Eso es algo que llevo a acotar, ¿no? Acá, por ejemplo, en el caso de no hay ningún problema referente a eso, ¿no? O sea, los segundos que se tiene contemplado nunca van a dañar al supresor, por más que esté cortocircuitado en esos instantes de tiempo de sobretensión, ¿no? Porque no se olviden que el supresor es un on-off, no tiene esta tolerancia como tiene este tipo de equipo, ¿no? Tiene que activarse cuando, por ejemplo, acá hemos visto, ¿no? Tiene que activarse, bueno, acá no lo dice, pero normalmente acá te dice, acá, por ejemplo, se activa los 275 voltios, que es bastante. A 275 voltios, el permanente creo que duraría no más de 1 o 2 segundos, ¿no? Es bastante, pero va a depender también el voltaje de activación del supresor, ¿ok? En el caso de esto, totalmente confiable, el supresor como el equipo de protección permanente están totalmente sincronizados, coordinados, digamos, si podemos llevarlo a ese término, no quiero confundirlo, el tema de coordinación es otra cosa, ¿no? Para proteger al sistema, ¿no? Bueno, básicamente es eso, acá ya diferentes tipos, las características, acá ya no se contempla la protección, simplemente acá en el tipo de protecciones permanentes yo considero el no disparo hasta este voltaje, no dispara, ¿no? Aguas abajo, por supuesto, mantenerse, ya comienza a trabajar el umbral de protección, ¿no? La tolerancia, como mencionamos, y máximo te podría, digamos, a 415 y tiene que soltar casi automáticamente, ¿no? Ok, muy bien, estimados. Eso ha sido bastante rápido, pero como ven, no hay mucha ciencia referente a este equipo, de su uso y su funcionamiento no es complicado, ¿sí? Una Eso es... consulta. Sí, dígame. A ver, buenos días. Buenos días. Eh, para la selección del MCB, el Circuit Breaker, ahí veo de distintas capacidades, 25 hasta Ajá, 64 25, 32. amperes. Ajá. Ajá.
Me he tocado, por ejemplo, tableros industriales, que el cliente me pide que todo tenga DPS, ¿no? Pero yo tengo, por Ujú, ejemplo, instalaciones con 800 amperios o 400 amperios. Entonces, ujú, siempre me queda una duda, oye, ¿cuál debe ser el circuit breaker para el SPD, ¿no? En este claro, caso es tipo 2 porque está dentro de la instalación, ¿no? claro, ajá. Entonces, no sé si por ahí no me puedes Sí, orientar un ya, poco, ¿no? claro. Sí, sí, perfecto. Bien, gracias por tu consulta. Mira, en este escenario, este tipo, por ejemplo, acá, para este tipo de protecciones permanentes, como vemos, las cargas son limitadas, ¿sí? Eso es lo que podemos contemplar. No hay modelos para cargas superiores porque todavía, esto es más dedicado a equipos finales, ¿no? Más que a un equipo principal. O sea, si mencionas de que tu tablero tiene 800 amperios o algo por el estilo, estamos hablando de un tablero principal, ¿no? Un tablero principal que distribuye las cargas a otros tableros de distribución y esos tableros de distribución a los equipos finales, ¿no? Básicamente, esa es la jerarquía. Entonces, en ese escenario, se tendría que apuntar a algún equipo delicado, digamos, de gran valor o de gran, en ese caso, sí, de gran valor, ¿no? En un tablero de distribución, donde las cargas sean bajas, como mencioné, ¿no? O sea, si estoy en una industria, tengo un tablero de control, normalmente tengo un PLC con HMI prácticamente, ¿no? Y todos los accesorios que contemplan en eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí las cargas no ceden más de 20, 30 amperios. Y eso que estoy exagerando, inclusive, ¿sí? Es particularmente para esos tableros. Por el momento, como menciono, en el caso de DEN, existen ese tipo de usos para ese tipo de tableros, ¿no? Para cargas superiores, ¿no? Con un breaker ya más sofisticado, todavía no lo manejamos en D, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, si manejamos 8 amperios, ya estamos hablando de caja moldeada, ¿no? Un interruptor general de gran capacidad, ¿no? Entonces, no, para eso todavía no se llega a contemplar. Ahorita son cargas muy puntuales para tableros puntuales, ¿no? Eso Ok, es Fabio. importante. Sí, Ok. sí te entiendo. O sea, lo que has explicado es para tableros de control, no cargas finales prácticamente. Pero hay una consulta, como Ujú. Mandelsa, ¿nos pueden soportar en ese aspecto para hacer una selección o Mira, no? si hablamos de selección de breaker, de coordinación, selectividad, claro que sí, nosotros te podemos apoyar, por supuesto. Ahí en el grupo de chat puedes lanzar tu información, ¿no? Más bien tu correo, tu número, nos especificas quién eres y acá te derivamos a un jefe de línea. Yo no veo el tema de breaker, les comento. Tenemos un jefe de línea que ve ese tipo de equipos en selectividad, coordinaciones, ¿no? Para determinar qué tipo de breaker necesitas, ¿no? Dependiendo de tus cargas, ¿no? Y dependiendo de tu sistema eléctrico, por supuesto. Sí, Por supuesto que te sí, podemos apoyar, no hay problema. sí, sí, padre, me queda claro eso. No, pero iba el tema más que todo por supresores, ¿no? SPDs Ajá. para esa aplicación, ¿no? Ya, Entonces, perfecto, no te preocupes. Yo ahí sí, el tema de protecciones de PS, sí, yo lo veo directamente. En el grupo, tú ponme tu información, tu correo, o podemos ahí conversar y yo te puedo asesorar adecuadamente en eso. No hay ningún problema. ok, ¿Sí? muy amable, gracias. Gracias a ti, hasta luego. Muy bien, entonces acá, por ejemplo, ahí sí tengo las consultas. Bueno, acá en la consulta del equipo de protección, ya lo hemos mencionado en el tema de supresores. Ya hay cursos, por ejemplo, si uno quiere saber más en el tema de supresores, poco que con el ingeniero acabamos de mencionar, ¿no? Tenemos nuestros cursos grabados en nuestro canal de YouTube. Ahí está toda la información desde fundamentos, selección, dimensiones, normativas, ¿no? Si alguien quiere tener mayor información, ¿no? Y en el caso de seleccionar el supresor, no hay ningún, como mencionamos, es bastante sencillo. En este caso está aplicado para sistemas que tienen neutro, por supuesto. Tengo que determinar, si digamos quiero ver el tema de selección, mi sistema eléctrico inicial, ¿no? Cómo se encuentra, ¿no? Entonces, cómo se encuentra mi sistema eléctrico eh, a nivel del voltaje, si estoy trabajando a 440, digamos, o 400 voltios, si estoy utilizando el neutro, por ejemplo, estas son protecciones cuando existe el neutro, ¿no? Voy a aplicar la raíz de 3, entonces yo tengo 230 o 220 voltios, que es lo usual, ¿no?
Entonces, de ahí voy a determinar con cuántos hilos quiero al equipo final proteger. O sea, creo que mucho está relacionando que eso se utiliza al equipo principal o al tablero principal. No, esto es para equipos finales, ¿no? Los tableros pequeños con cargas también regulares, ¿no? Ni tan pequeños ni tan grandes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si sistemas trifásicos, sistemas monofásicos, que es lo usual, digamos, para tableros de control, digamos, y el punto, ¿no? Entonces, básicamente, no hay, acá no se selecciona con cuánto quiero disparar o no disparar. No, no va por ahí. Simplemente es qué tipo de configuración eléctrica yo tengo, ¿no? Y eso es todo. Básicamente, no hay mucho que decir. Y esto, por ejemplo, y también, por supuesto, cuáles son las cargas que estoy trabajando. Por supuesto que sí, ¿no? Las cargas que esto, por supuesto, reemplazaría mi breaker principal con estas cargas, ¿no? Si mis cargas son superiores, como les mencioné, en el caso de Eden, por el momento solo manejamos, por ejemplo, en el tema trifásico, 6 amperios, por ejemplo, ¿no? Y yo, como les digo, más lo direccioné a tableros de control, ¿no? Donde las cargas son menores, estamos hablando de 15, 20, 30 amperios, que se llega a consumir un tablero de control. Entonces puedo trabajar con este de aquí, por ejemplo, de 25, que tiene un código determinado, ¿no? Por ejemplo, acá no muestro los códigos, pero sí, hay un link que vamos a pasar en el grupo, ¿sí? Aparte de esta presentación, vamos a pasar en el grupo, donde están todos los equipos, ¿no? Dependiendo de la capacidad que tiene que contar el breaker, ¿no? Y también de la configuración eléctrica que tiene que contar el sistema. Básicamente, con esos dos casos se llega a proteger mi sistema. ¿Sí? También me da la opción de utilizar o no utilizar los supresores, ¿no? De integrarlo o no, o puede estar por separado, como mencioné. Por supuesto, vamos a pasar la presentación, no hay problema. Ficha técnica de los equipos, no hay problema, lo vamos a pasar el link como mencioné, donde se encuentran ahí el catálogo. No es un catálogo muy amplio, soy honesto, ¿sí? Como ven, los equipos también no son tan grandes, en el caso muy variados. Las cargas son desde 25 a 66 amperios, por ejemplo, en el caso de los trifásicos. Y en el caso de monofásico llegamos a 40 amperios, por ejemplo, ¿no? Entonces no es muy grande la cartera, ¿no? Y de la misma forma, ya sea monofásico o trifásico, y de 25 a 40 en el caso de monofásicos, y de 25 a 63 en el caso de trifásicos. Punto, ¿no? Y cada uno está seleccionado, está detallado, digamos, en el link que vamos a enviar, ¿no? Sí, no se preocupen. Yo vamos a pasar el link al grupo de WhatsApp que se encuentra ahí, conjuntamente con la presentación. No hay ningún problema. Muy bien. Ok, mis estimados, gracias por acompañarnos, ¿sí? Ha sido un poco diferente, ya. Esto, por supuesto, va de la mano. Nosotros siempre queremos relacionar esto con las protecciones contra sobretensiones, contra descargas de rayos, por supuesto, ¿no? Este, siempre, normalmente eso se podría utilizar de más que nada, como le digo, en la industria, donde existe el neutro, se está utilizando el neutro, y aquí con un equipo muy dedicado, muy delicado, ¿no? Que necesita protegerse, ¿no? Normalmente controladores, cosas por el estilo, ¿no? Que viene con un PLC, digamos, que son los más críticos, ¿no? Muy bien, ya, acá hay unas preguntas, ya me están consultando de variadores y cosas por el estilo. Ya, en el caso de variadores, les comento, como sabrán, en un variador no hay neutro, ¿no? El neutro, es lo que sí, no soy especialista en variadores, les comento, ¿ya? Pero tengo entendido que no hay neutro, solamente llega a 3 líneas, y el neutro lo llegan a una alta impedancia, es algo que he notado, ¿no? Solamente trabaja con 3 líneas nomás, y el neutro no es usado, ¿no? No se utilizaría para ese tipo de procesos, a mi criterio, ¿no? No he visto ese caso, les soy honesto, pero como no hay uso del neutro, como mencioné, esto es siempre cuando mi sistema estoy utilizando un neutro, ¿no? ¿Sí? Ya, en el tema de otros cursos, por favor, estén atentos. Nosotros invitamos todos los jueves las consultorías, ¿no? El tema de variadores, break, protecciones de todas nuestras líneas. En la página web de Manelsa se encuentran ahí las publicaciones que brindamos en los cursos que vamos a llevar. Bien, entonces, les comento más que estén atentos para que no se puedan perder ninguno de los cursos. Muy bien, estimados, muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Justo nos va a cerrar la garganta, disculpen.
Muy bien, muchas gracias a todos. Le vamos a enviar el link donde se encuentran los modelos y también la presentación en el grupo de WhatsApp. Que tengan muy, muy buena tarde. Cuídense. Hasta luego.